Los truenos sacudían el valle como martillos, golpeando yunques celestiales. Elena Martínez, con el vestido empapado pegándose a su cuerpo tembloroso, golpeó la puerta del granero con los nudillos sangrantes. La lluvia le azotaba el rostro, mezclándose con lágrimas que hacía 3 días no dejaba de derramar. «¿Puedo dormir en tu granero esta noche?». Su voz era apenas un susurro roto contra el rugido de la tormenta. La puerta se abrió, y una luz amarillenta de lámpara de aceite iluminó su rostro. Tomás Rivera sostenía el farol en alto, estudiándola con ojos color avellana que habían visto demasiados inviernos solitarios. Era un hombre alto, de hombros anchos, forjados por años de trabajo en los campos, con barba de varios días y manos callosas que ahora apretaban el mango de la lámpara. «Por favor». Elena extendió una mano temblorosa. «Solo una noche. Me iré antes del amanecer. Nadie sabrá que estuve aquí». Tomás observó los pies descalzos de la mujer, ensangrentados y cubiertos de barro. Sus ojos recorrieron el vestido que alguna vez fue elegante, ahora desgarrado en varios lugares. Un moretón oscuro florecía en su mejilla izquierda y sus labios estaban partidos por la sed. «Dormirás en mi cama», dijo finalmente con voz grave que no admitía discusión. Elena parpadeó, confundida. «Señor, yo solo pedí». «No es apropiado que una mujer duerma en un granero durante una tormenta como esta. Pasa». Tomás se hizo a un lado. Elena dudó en el umbral, el instinto de supervivencia luchando contra 3 días de agotamiento. El calor que emanaba de la chimenea dentro de la casa era una tentación irresistible. Cruzó el umbral. La casa era sencilla pero limpia. Vigas de madera oscura cruzaban el techo bajo y el fuego crepitaba en la chimenea de piedra, lanzando sombras danzantes por las paredes encaladas. Olía a pan recién horneado y a humo de leña, aromas que transportaron a Elena a recuerdos de un tiempo más seguro, más inocente. «Siéntate junto al fuego», ordenó Tomás, señalando una silla de madera con cojines desgastados. «Voy a traer mantas secas». Elena obedeció, sus piernas cediendo bajo su peso. El calor del fuego era doloroso contra su piel helada. Se abrazó a sí misma, tirando de control mientras los escalofríos la sacudían de pies a cabeza. Tomás regresó con mantas de lana y una camisa limpia de hombre. «Cámbiate detrás del biombo, pondré tu ropa a secar». «No puedo aceptar. No es una sugerencia». Su tono era firme pero no cruel. «Tienes fiebre. Lo veo en tus ojos. Si no te secas, empeorarás». Elena tomó las prendas con manos temblorosas y desapareció detrás del biombo de madera tallada. Mientras se quitaba el vestido empapado, sus dedos torpes luchaban con los botones. Cada movimiento era una agonía. Los 3 días huyendo por caminos de montaña, escondiéndose en cuevas, bebiendo agua de arroyos, habían cobrado su precio. Cuando emergió envuelta en la camisa de Tomás, que le llegaba hasta las rodillas, y las mantas, él ya había preparado un plato de sopa caliente. El aroma de verduras y hierbas hizo que su estómago gruñera con ferocidad. «Come», dijo Tomás, colocando el plato en la mesa de madera. «Después hablaremos». Elena se sentó y tomó la cuchara. La primera cucharada de sopa fue gloria líquida deslizándose por su garganta. Tuvo que contenerse para no devorar todo como un animal hambriento. Comió lentamente, saboreando cada bocado, mientras Tomás se movía por la cocina colgando su vestido cerca del fuego y preparando té de hierbas. «Gracias», murmuró Elena cuando terminó, sintiendo el calor de la comida extendiéndose por su cuerpo. «No sé cómo agradecerle su bondad, señor Tomás Rivera. Y no necesitas agradecerme por cumplir con un deber cristiano». Colocó una taza de té humeante frente a ella. Elena la envolvió entre sus manos, absorbiendo el calor. «¿De qué huyes?», preguntó Tomás, sentándose frente a ella en la mesa. Elena bajó la mirada hacia el té. Las hojas flotaban en círculos perezosos como sus pensamientos agotados. «De una injusticia», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «De acusaciones falsas.
de personas poderosas que pueden destruir una vida con una mentira. ¿Qué tipo de acusaciones? Elena levantó la vista. Los ojos de Tomás no mostraban juicio, solo una curiosidad tranquila y algo más. Una comprensión de lo que significa sufrir. Dicen que soy ladrona, que robé joyas valiosas de la familia donde trabajaba como institutriz. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero yo no robé nada. Yo solo vi algo que no debía ver, y ahora me persiguen para silenciarme. Tomás asintió lentamente, sus dedos tamborileando sobre la mesa. ¿Tienes familia? Mis padres murieron hace 5 años. No tengo hermanos. Estoy sola en este mundo. El silencio se instaló entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y el tamborileo constante de la lluvia contra el tejado de tejas. Elena sintió que sus párpados se volvían pesados, el agotamiento finalmente venciendo el miedo que la había mantenido despierta durante 3 noches. «Puedes dormir en mi habitación», dijo Tomás, levantándose. «Yo dormiré aquí, junto al fuego. No puedo desplazarlo de su propia cama. Ya está decidido». Tomás extendió una mano para ayudarla a levantarse. «Mañana hablaremos más. Por ahora necesitas descansar». Elena tomó su mano, sintiendo la fuerza contenida en esos dedos callosos. Tomás la guió hacia una puerta al fondo de la sala principal. La habitación era espartana, una cama de madera con edredón de retazos, una cómoda simple y una ventana con cortinas de lino que temblaban con el viento. «Descansa», dijo Tomás. «Estarás segura aquí». Elena se deslizó bajo las mantas que olían a lavanda seca y sol de verano. La cama era firme pero cómoda, y por primera vez en días sintió que quizás, solo quizás, sobreviviría a esta pesadilla. «Señor Rivera», llamó mientras él se dirigía a la puerta. «¿Sí? ¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce. Podría ser peligroso para usted». Tomás se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la luz del fuego en la sala. «Hace 3 años perdí a mi esposa por fiebre. Murió sola mientras yo estaba en el pueblo vendiendo la cosecha». Su voz se espesó con dolor contenido. «Desde entonces prometí que nunca volvería a ignorar a alguien que necesita ayuda. Dios me dio una segunda oportunidad de hacer lo correcto». Cerró la puerta suavemente, dejando a Elena sola con sus pensamientos arremolinados y el eco de palabras que hablaban de pérdida y redención. Pero el agotamiento era más fuerte que cualquier reflexión. Elena sintió que se hundía en la inconsciencia como una piedra en agua oscura. No sabía que la fiebre ya ardía en su sangre, esperando para reclamarla. El amanecer llegó teñido de gris pálido, pero Elena no lo vio. La fiebre la había atrapado en sus garras durante la noche, sumergiéndola en un mundo de pesadillas y delirios. Tomás descubrió su estado cuando fue a despertarla al alba. Entró suavemente en la habitación, esperando encontrarla lista para partir como había prometido. En cambio, la encontró retorciéndose entre las mantas, empapada en sudor, murmurando palabras incoherentes. «No, las joyas están... Don Rodrigo, por favor, el documento...» Su voz era aguda, desesperada. «Yo no fui... El hijo, las deudas...» Tomás colocó su mano sobre la frente de Elena. Ardía como hierro al rojo vivo. «¡Maldición!», masculló, corriendo hacia la cocina. Preparó compresas frías y un té de corteza de sauce que su difunta esposa María solía usar para las fiebres. El recuerdo de aquellos últimos días con María lo golpeó como un puñetazo, pero lo apartó. No permitiría que otra mujer muriera bajo su techo por inacción. Durante todo ese primer día, Tomás trabajó incansablemente. Cambiaba las compresas cada hora, forzaba cucharadas de té entre los labios de Elena, limpiaba su rostro con paños húmedos. Los vecinos más cercanos vivían a 3 kilómetros de distancia, y el médico del pueblo estaba a 5. Traer al doctor significaría explicar quién era esta mujer, y algo en su instinto le decía que eso la pondría en peligro. Entre delirios, Elena revelaba fragmentos de su historia como piezas de un rompecabezas roto.
La familia Velázquez. En tan respetables, murmuraba, girando la cabeza de lado a lado. Pero él, Cristóbal, el hijo, gastaba todo en las mesas de juego. Vi los documentos. Falsificó la firma de su padre. Miles de pesetas perdidas. Tomás escuchaba mientras estrujaba otro paño en agua fría. Los Velázquez. Incluso en este valle remoto había oído hablar de ellos. Una de las familias más influyentes de la región, con tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Me vieron. Entré a la biblioteca buscando un libro para las niñas, continuó Elena, sus ojos cerrados, pero moviéndose rápidamente bajo los párpados. Cristóbal estaba allí con los documentos. Se asustó. A la mañana siguiente, doña Beatriz gritó que faltaban sus joyas. Me acusaron, llamaron al alguacil. Elena se incorporó bruscamente, los ojos muy abiertos pero sin ver nada. Escapé por la ventana del servicio. Corrí durante 3 días. Me persiguen. 500 pesetas de recompensa. 500 pesetas por mi cabeza. Tomás la sujetó suavemente por los hombros, obligándola a recostarse. «Shh, estás a salvo aquí. Nadie te encontrará». Pero mientras pronunciaba esas palabras, una duda lo carcomía. ¿Qué había hecho? Había metido a una fugitiva buscada por la ley en su casa. ¿Y si era culpable? ¿Y si la historia que deliraba era solo eso, delirio? El segundo día no trajo mejoría. La fiebre subió aún más. Elena temblaba bajo 3 mantas, sus dientes castañeando violentamente. Tomás no se apartó de su lado, excepto para preparar caldos y recoger más agua fresca del pozo. En las horas oscuras de la madrugada del segundo día, mientras cambiaba otra compresa, Tomás se encontró observando el rostro de Elena. Incluso demacrado por la enfermedad, había una dignidad en sus facciones. Pómulos altos, nariz recta, labios que en tiempos más felices probablemente sonreían con facilidad. Sus manos, aunque maltratadas por la huida, eran las manos de alguien acostumbrado a trabajo delicado, no a labores pesadas. «María», susurró al vacío de la habitación. «¿Qué me dices? ¿Hice bien en traerla aquí?» Solo el viento respondió, silbando entre las rendijas de las ventanas. El tercer día, Tomás tuvo que salir. Las gallinas necesitaban ser alimentadas, las vacas ordeñadas. Dejó a Elena por no más de 2 horas y cuando regresó, la encontró intentando levantarse de la cama. Debo irme», farfullaba, tambaleándose. «No es seguro. Para usted me buscan». Sus piernas cedieron y Tomás la atrapó antes de que golpeara el suelo. «Maldita sea, mujer. ¿Quieres matarte? Soy una carga, un peligro». Las lágrimas rodaban por sus mejillas enrojecidas por la fiebre. «Lo único peligroso aquí es tu terquedad». Tomás la llevó de vuelta a la cama con más brusquedad de la necesaria, más por miedo que por enojo. «No irás a ninguna parte hasta que esta fiebre ceda». Elena lo miró con ojos vidriosos, pero por primera vez enfocados. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué arriesga tanto por una desconocida? Si me encuentran aquí, lo acusarán de encubrimiento. Podría perder todo». Tomás se sentó pesadamente en la silla junto a la cama, pasándose una mano por el rostro cansado. «Mi esposa, María, era como tú, valiente, orgullosa. Cuando la fiebre la atacó, yo estaba en el pueblo. Me quedé una noche extra negociando un mejor precio por el trigo». Su voz se quebró. «Regresé y la encontré en el suelo de la cocina. Había intentado llegar al pozo por agua. Murió en mis brazos, pidiendo perdón por no haber aguantado hasta mi regreso». Elena extendió una mano temblorosa y la colocó sobre la de Tomás. «Lo siento», susurró. «Prometí nunca más anteponer nada a una vida humana que necesita ayuda. Tú apareciste en mi puerta en medio de una tormenta, huyendo de algo. Culpable o inocente, merecías no morir de fiebre en un camino solitario». «Soy inocente», dijo Elena con firmeza a pesar de su debilidad. «Te lo juro por la memoria de mis padres, no robé nada». Tomás estudió su rostro.
Había aprendido a leer a las personas en 32 años de vida en el campo. Los mentirosos tenían una forma de desviar la mirada, de tensar la mandíbula. Elena lo miraba directamente, sin pestañear. «Te creo», dijo finalmente. Algo cambió en la habitación en ese momento. Un acuerdo tácito, un pacto sellado sin palabras. Tomás protegería a esta mujer y ella le diría toda la verdad. «Pero necesito que me cuentes todo», agregó Tomás. «Cuando estés mejor, cada detalle. Si voy a arriesgar mi cuello, necesito saber exactamente por qué». Elena asintió débilmente. «Te lo contaré todo, lo prometo». Esa noche, la fiebre finalmente empezó a ceder. Tomás la sintió romperse como una ola retirándose de la playa. El sudor que empapaba la frente de Elena era diferente, más fresco. Su respiración se hizo más profunda, más tranquila. Por primera vez en 3 días, Tomás se permitió dormir más de 1 hora seguida. Se quedó dormido en la silla junto a la cama, con la cabeza apoyada contra la pared, una mano todavía sosteniendo el paño húmedo. Soñó con María, sonriendo y asintiendo con aprobación. Cuando despertó al amanecer del 4.º día, Elena estaba mirándolo con ojos claros y lúcidos. «Buenos días», dijo ella con voz ronca pero cuerda. «Creo que te debo una explicación». Tomás se enderezó, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por los días de tensión. «Creo que sí», respondió, pero había una sonrisa pequeña jugando en sus labios. La tormenta había pasado. Ahora comenzaría la verdadera prueba. Tomás preparó café mientras Elena se sentaba en la mesa de la cocina, envuelta en una manta. La luz del amanecer entraba por la ventana, pintando franjas doradas sobre las tablas del suelo. 4 días después de su llegada, Elena finalmente tenía fuerzas para contar su historia completa. «Mi nombre es Elena Martínez», comenzó, aceptando la taza de café que Tomás le ofrecía. «Hace 2 años, después de la muerte de mis padres, obtuve un puesto como institutriz en la hacienda de los Velázquez. Don Rodrigo y doña Beatriz tienen 3 hijas, Mercedes de 12 años, Catalina de 9 e Isabel de 6. Tomó un sorbo de café, dejando que el líquido caliente fortaleciera su voz. Era un buen empleo. Las niñas eran dulces, inteligentes, les enseñaba literatura, matemáticas, algo de francés. Vivía en una habitación pequeña en el ala de servicio, pero era cómoda. Comía bien. Tenía libros a mi disposición. Después de años de luchar tras la muerte de mis padres, pensé que finalmente había encontrado estabilidad. Tomás se sentó frente a ella, escuchando con atención. No interrumpía, solo observaba la forma en que los dedos de Elena se tensaban alrededor de la taza. Pero había tensiones en la familia. Don Rodrigo pasaba cada vez más tiempo en la ciudad, en negocios. Doña Beatriz se mostraba nerviosa, irritable, y su hijo mayor, Cristóbal, de 25 años, aparecía a horas extrañas, siempre pidiendo dinero a su padre. Elena cerró los ojos, reviviendo los recuerdos. Hace 3 semanas, las niñas me pidieron un libro específico de la biblioteca de don Rodrigo. Normalmente no entraba allí sin permiso, pero las niñas insistieron y la puerta estaba abierta. Entré buscando el libro y se detuvo, sus manos temblando ligeramente. Cristóbal estaba allí, inclinado sobre el escritorio de su padre, con documentos esparcidos por todas partes. «¿Qué tipo de documentos?», preguntó Tomás suavemente. «Pagarés, escrituras, documentos bancarios, y todos tenían la firma de don Rodrigo, pero...» Elena levantó la vista. «Yo había visto la verdadera firma del señor muchas veces en cartas y documentos que las niñas me mostraban. Esas firmas eran diferentes, sutilmente, pero diferentes». Tomás silbó bajito. Cristóbal me vio. Su rostro se puso pálido como la cera. Recogió los papeles rápidamente y me preguntó qué hacía allí. Le expliqué sobre el libro. Él sonrió, pero era una sonrisa falsa, tensa. Me dijo que olvidara lo que había visto, que eran asuntos privados de familia. «Pero no olvidaste», observó Tomás. «¿Cómo podría?».
Esa noche no pude dormir. Cristóbal había falsificado la firma de su padre en documentos que comprometían la fortuna familiar. Las habladurías entre los sirvientes decían que frecuentaba garitos de juego en la ciudad. Ahora entendía por qué. Elena se levantó, caminando hacia la ventana. El valle se extendía ante ella, verde y tranquilo, tan diferente de la pesadilla de las últimas semanas. A la mañana siguiente, desperté con gritos. Doña Beatriz aullaba que sus joyas habían desaparecido. Un collar de esmeraldas que perteneció a su abuela, aretes de diamantes, una pulsera de oro. El mayordomo llamó a todos los sirvientes. El alguacil fue convocado. Su voz se endureció. Cristóbal me señaló a mí. Dijo que me había visto merodeando cerca de los aposentos de su madre la noche anterior. Mentira absoluta. Había estado en mi habitación leyendo hasta tarde, pero su madre lo respaldó. Dijo que siempre había desconfiado de mí, que una institutriz tan joven, sin referencias sólidas, era sospechosa. ¿No tenías referencias?, preguntó Tomás. Tenía excelentes referencias de familias anteriores donde trabajé por periodos cortos, pero doña Beatriz las descartó, dijo que probablemente eran falsificadas. Elena apretó los puños. El alguacil registró mi habitación. Fue entonces cuando todo empeoró. Se volvió para mirar a Tomás directamente. Encontraron un arete de diamantes escondido en el dobladillo de uno de mis vestidos. Yo nunca lo había visto antes en mi vida. Lo plantaron allí, estoy segura. Tomás se levantó y caminó hacia ella. ¿Te arrestaron inmediatamente? Iban a hacerlo, pero el alguacil dijo que necesitaba traer documentación apropiada del tribunal. Me encerraron en mi habitación con un guardia en la puerta. Esa tarde, mientras el guardia dormitaba, logré forzar la ventana. Era el segundo piso, pero había un árbol cerca. Salté, me raspé las manos, casi me rompo un tobillo, pero escapé. Y corriste durante 3 días, completó Tomás. Caminé de noche, me escondí de día, evité los caminos principales, comí bayas y raíces, bebí de arroyos. Cuando llegó la tormenta la tercera noche, pensé que moriría. Entonces vi tu granja. El silencio se instaló entre ellos. Tomás procesaba cada palabra, cada detalle. La historia tenía sentido, pero una parte de él necesitaba estar seguro. ¿Por qué habrían de incriminarte?, preguntó. Si solo viste documentos, podrías no haber entendido lo que significaban. Elena lo miró con ojos que brillaban con inteligencia aguda. Porque sí entendí. Y esa misma noche escribí una carta a don Rodrigo contándole lo que había visto. La dejé en su escritorio cuando estaba en la ciudad. Cerró los ojos con pesar. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que un padre agradecería saber que su hijo lo estaba defraudando. Pero la carta nunca llegó a don Rodrigo. Cristóbal la encontró primero. Tomás exhaló largamente. Entonces deshacerse de ti se convirtió en una prioridad. Exactamente. Y ahora soy una fugitiva, una ladrona buscada. Su voz se quebró. He perdido todo. Mi reputación, mi empleo, mi futuro. ¿Quién contratará a una institutriz acusada de robo? ¿Cómo puedo limpiar mi nombre cuando ellos tienen poder, dinero, influencia? Tomás vio las lágrimas deslizándose por las mejillas de Elena y sintió una ira profunda hervir en su pecho. No era un hombre dado a la violencia, pero en ese momento deseó tener a Cristóbal Velázquez frente a él. No estás sola ahora, dijo firmemente, colocando sus manos sobre los hombros de Elena. Puedes quedarte aquí. Trabajarás, ganarás tu sustento si eso te hace sentir mejor. Pero nadie te entregará mientras esté bajo mi techo. Elena lo miró con asombro. Pero es peligroso. Si te descubren, que lo descubran. Había una determinación de acero en la voz de Tomás. He vivido solo demasiado tiempo, siguiendo reglas, siendo prudente. ¿Y qué gané? Soledad. Al diablo con la prudencia. Por primera vez desde su llegada, Elena sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Gracias, Tomás Rivera. No sé cómo pagarte algún día. No me debes nada.
Solo prométeme que lucharás, que no te rendirás. Lo prometo. Esa tarde, mientras Elena dormía recuperando fuerzas, Tomás fue al pueblo por provisiones. Necesitaba harina, sal y algunas herramientas. Pero al llegar a la pequeña tienda de don Carlos, se detuvo en seco. En la pared junto a la puerta, clavado con tachuelas, había un cartel. Se busca Elena Martínez. El dibujo era razonablemente preciso. Una mujer joven de cabello oscuro, ojos grandes, rasgos delicados. Debajo, en letras gruesas, acusada de robo. Recompensa, 500 pesetas. 500 pesetas. Era más de lo que Tomás ganaba en un año entero de trabajo duro. Don Carlos, el tendero, notó su atención. Terrible asunto, ¿verdad? Una institutriz que robó a la familia que la acogió. El mundo está perdiendo la moral. Tomás tragó saliva, manteniendo su rostro neutral. Terrible, repitió mecánicamente. ¿Saben dónde está? Huyó hace 4 días. Probablemente ya esté lejos, camino a la ciudad o escondida en alguna cueva de montaña. Don Carlos sacudió la cabeza. 500 pesetas es mucho dinero. Habrá cazadores de recompensas buscándola. Tomás compró sus provisiones con manos que no temblaban solo por fuerza de voluntad. Regresó a la granja con el corazón martilleando en su pecho. Elena estaba en peligro, más peligro del que ninguno había imaginado. Tomás entró en la casa con el peso de las provisiones en los brazos y un peso mayor en el corazón. Elena estaba en la cocina, intentando ayudar con las tareas a pesar de su debilidad persistente. Había barrido el suelo y ahora pelaba patatas con movimientos torpes. «Deberías estar descansando», dijo Tomás, dejando los sacos en la mesa. «He descansado suficiente. Necesito sentirme útil». Elena observó su expresión. ¿Qué sucedió en el pueblo? Tomás dudó, pero ella merecía saber la verdad. «Hay carteles, con tu rostro. La recompensa es de 500 pesetas». El cuchillo de Elena resbaló, cortándole superficialmente el pulgar. Una gota de sangre cayó sobre la patata. 500. Su voz era apenas audible. «Eso es una fortuna. Cualquiera me entregaría por esa cantidad». Tomás tomó su mano, examinando el corte. Era superficial. Envolvió su pulgar en un paño limpio con movimientos firmes pero gentiles. «Yo no lo haría», dijo mirándola directamente a los ojos. «Tomás, esto es una locura. Con ese dinero podrías comprar más tierras, ganado nuevo, hacer reparaciones que necesita la casa. Con ese dinero compraría mi condenación eterna». Tomás soltó su mano pero sostuvo su mirada. «No soy un hombre de muchas virtudes, Elena, pero traicionar a alguien bajo mi protección no está entre mis pecados». Elena parpadeó rápidamente, luchando contra las lágrimas. «Entonces debemos ser más cuidadosos. Si alguien viene...» «He estado pensando en eso». Tomás comenzó a desempacar las provisiones. «Necesitamos una historia, una explicación de quién eres si alguien te ve». «¿Esconderme?» «No exactamente. Esconderte solo generaría sospechas si alguien aparece y pregunta. Pero si te quedas a plena vista...» Tomás reflexionó. «Diremos que eres mi prima, Elena Rivera, de un pueblo lejano, viuda reciente que vino a ayudarme con la casa y la granja». Elena consideró la idea. «Es arriesgado. Alguien podría reconocerme del cartel. El dibujo no es perfecto. Y además...» Tomás la estudió críticamente. «Cambiaremos tu apariencia. Cortaremos tu cabello, te vestirás como una campesina. La Elena del cartel es una institutriz refinada. Tú serás una viuda de campo endurecida por el trabajo». «Cortarme el cabello». Elena llevó una mano instintivamente a su melena oscura que le llegaba a la cintura. Era su única vanidad, lo último que le quedaba de tiempos mejores. No mucho, solo hasta los hombros. Lo suficiente para cambiar tu silueta. Elena respiró profundamente. El cabello crecería de nuevo. Su vida no. «Está bien, hazlo ahora, antes de que pierda el valor». Tomás trajo las tijeras de esquilar ovejas, las más afiladas que tenía. Elena se sentó en una silla en medio de la cocina, con la espalda recta y los hombros tensos. Cuando Tomás tomó el primer mechón, ella cerró los ojos.
El sonido de las tijeras cortando era como pequeñas despedidas. Mechones de cabello caían al suelo, formando charcos oscuros alrededor de la silla. Tomás trabajaba con cuidado, intentando crear algo presentable a pesar de su inexperiencia como peluquero. «Listo», dijo finalmente, dando un paso atrás. Elena abrió los ojos y Tomás le ofreció un pequeño espejo. La mujer que la miraba de vuelta era una extraña. El cabello le llegaba justo por debajo de las orejas, enmarcando su rostro de manera diferente. Se veía más joven, más vulnerable, pero también más fuerte de alguna manera. «Es perfecto», mintió Elena, tragando el nudo en su garganta. Durante los días siguientes establecieron una rutina. Elena se levantaba al amanecer con Tomás. Vestía ropa simple de campesina que había pertenecido a María, los vestidos ajustados a su talla más pequeña. Aprendía tareas de granja, recoger huevos, alimentar pollos, ayudar con el huerto, preparar queso. Al principio, sus manos suaves se ampollaban con cada tarea. Tomás le curaba las ampollas cada noche, aplicando ungüento y vendajes limpios. Poco a poco, comenzaron a formarse callos. Sus movimientos se volvieron más seguros, más naturales. «Estás aprendiendo rápido», comentó Tomás una tarde, mientras ella batía mantequilla con movimientos rítmicos. «Tuve buenas maestras. Mis alumnas me enseñaron que todo se puede aprender con paciencia y práctica». Una sombra cruzó su rostro. «Me pregunto cómo estarán. Mercedes, Catalina, Isabel, ¿les habrán dicho la verdad o solo que su institutriz era una ladrona? Los niños son más sabios de lo que pensamos. Probablemente sepan que algo no cuadra en la historia». Elena asintió, pero el dolor en sus ojos no disminuyó. La primera prueba llegó una semana después de la llegada de Elena. Tomás estaba reparando una cerca cuando vio a Miguel Ortega, su vecino más cercano, acercándose por el camino con una cesta bajo el brazo. «¡Tomás!», llamó Miguel con voz alegre. «Mi esposa hizo pan extra. Pensó que podrías...». Se detuvo en seco al ver a Elena salir de la casa con un balde de agua. Llevaba un vestido sencillo de algodón marrón, un delantal manchado, y su cabello corto estaba cubierto por un pañuelo. Parecía cualquier campesina del valle. «¿Tienes compañía?». Miguel arqueó las cejas con curiosidad mal disimulada. Tomás respiró hondo. El momento de la verdad. «Miguel, te presento a Elena, mi prima de San Vicente. Enviudó hace 3 meses y vino a ayudarme con la granja». Elena hizo una pequeña reverencia, manteniendo los ojos bajos como correspondía a una viuda reciente. «Señor Ortega», dijo con voz suave pero firme. Miguel la estudió con interés. San Vicente estaba a 4 días de viaje, lo suficientemente lejos para que nadie lo verificara fácilmente. «Mis condolencias por tu pérdida», dijo finalmente. «¿Tu esposo...?» «Fiebre», respondió Elena rápidamente. Habían ensayado esta historia. Trabajaba en las minas. La enfermedad se llevó a muchos hombres ese invierno. «Terrible, terrible». Miguel sacudió la cabeza. «Pero qué bendición que Tomás tenga ayuda ahora. Esta granja es demasiado trabajo para un solo hombre». Entregó la cesta de pan y se quedó charlando unos minutos más, haciendo preguntas casuales que Elena respondía con la práctica de quien había memorizado bien su papel. Cuando finalmente se despidió, prometió informar a su esposa sobre la nueva situación. Apenas desapareció tras la colina, Elena se apoyó contra la pared de la casa, sus piernas temblando. «Lo hiciste bien», dijo Tomás, tocando suavemente su hombro. Estaba aterrorizada. Cada pregunta me parecía una trampa. «Lo sé, pero lo manejaste perfectamente. Eres una viuda convincente». Elena rió sin humor. «Una viuda falsa, una prima falsa, una fugitiva real. Una mujer valiente», corrigió Tomás. «Eso es real». Sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, una conexión que iba más allá de la conveniencia o la necesidad. Tomás se dio cuenta con un sobresalto de que había empezado a esperar los amaneceres porque significaban verla, trabajar junto a ella, escuchar su voz. Elena apartó la mirada primero,
ruborizándose ligeramente. «Deberíamos terminar con las tareas del día», murmuró. Pero mientras regresaba al huerto, Tomás notó que sus hombros ya no estaban tan tensos, que había una ligereza en sus pasos que no existía antes. Esa noche, después de la cena, se sentaron junto al fuego como se había vuelto costumbre. Elena cosía un desgarro en una camisa de Tomás mientras él tallaba un nuevo mango para un rastrillo roto. «¿Era feliz tu matrimonio?», preguntó Elena de repente. «Con María». Tomás dejó de tallar, sorprendido por la pregunta. «Sí», respondió finalmente. «Era una buena mujer, amable, trabajadora. Nos casamos jóvenes, enamorados de esa forma simple que tienen los muchachos del campo. Sin grandes pasiones, pero con afecto profundo». «¿La amabas?». «Sí, pero…». Tomás buscó las palabras correctas. Era un amor tranquilo, como un río que fluye sin prisa. No hubo tormentas, pero tampoco grandes olas. Elena asintió comprendiendo. «Yo nunca me casé. Hubo un joven una vez, el hijo del tendero en mi pueblo, pero murió de tifus antes de que pudiéramos formalizar nada». Sonrió con tristeza. «Supongo que el amor no está escrito en mi destino». «No digas eso. Eres joven todavía». «Soy una fugitiva sin futuro», dijo Elena con voz plana. «¿Qué tipo de vida es esa para ofrecer a alguien?». Tomás quiso contradecirla, quiso decir que su futuro no estaba escrito, que las cosas podían cambiar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Por ahora, lo único que podía ofrecer era refugio y esperanza. Esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz. Las semanas pasaron con la cadencia lenta del trabajo rural. Mayo dio paso a junio, y el valle se cubrió de flores silvestres que pintaban las colinas de amarillo y púrpura. Elena se transformaba día a día. Sus manos ya no sangraban con el trabajo. Sus movimientos al recoger huevos o amasar pan eran seguros y naturales. Pero la transformación más profunda era la que Tomás veía en sus ojos. La mirada aterrorizada de aquella noche de tormenta había sido reemplazada por algo más complejo. Determinación mezclada con momentos de paz, como si estuviera recuperando partes de sí misma que creía perdidas. Una mañana, mientras ordenaban la leche de las vacas, Elena comenzó a cantar. Era una canción sencilla, una melodía que probablemente le había enseñado a sus alumnas. Su voz era clara y dulce, llenando el establo con una calidez que Tomás no había sentido en años. Se detuvo a medio camino del cubo, observándola. Elena estaba concentrada en su tarea, su perfil iluminado por los rayos de sol que se filtraban entre las tablas del techo. Había una gracia en sus movimientos que el trabajo duro no había podido eliminar. Un recordatorio de que bajo la ropa de campesina seguía siendo la mujer educada que había llegado a su puerta. «¿Por qué te detienes?», preguntó Elena, notando su silencio. «¿Canto tan mal?». «No», respondió Tomás, volviendo a su trabajo con súbita timidez. «Cantas hermoso. Esta casa había olvidado el sonido de la música». Elena sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que el pecho de Tomás se apretara de una manera desconcertante. «María también cantaba, ¿verdad?». «Sí, todo el tiempo». Tomás terminó de ordeñar y se levantó, cargando el pesado cubo. «Pero hace tanto que parece otra vida». Salieron del establo hacia el sol brillante de la mañana. El aire olía a tierra húmeda y tomillo silvestre. En la distancia, las montañas se alzaban como guardianes silenciosos del valle. «A veces me pregunto si esto es real», dijo Elena de repente, deteniéndose para mirar el paisaje. «Si despertaré y seguiré encerrada en aquella habitación, esperando que el alguacil venga por mí». «Es real», aseguró Tomás. «Tan real como el sol sobre tu rostro». Elena se volvió hacia él, y la intensidad en sus ojos lo tomó por sorpresa. «Gracias, Tomás. No solo por esconderme, sino por devolverme la dignidad. Por tratarme como una persona, no como una criminal o una carga». «Eres mucho más que eso», dijo Tomás, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas.
Eres... Un ruido de cascos interrumpió el momento. Ambos se tensaron instantáneamente, el viejo miedo regresando como agua fría. Por el camino que llevaba a la granja venían 2 jinetes. «Entra a la casa», ordenó Tomás en voz baja pero firme. «Actúa normal. Prepara café». Elena asintió y se dirigió a la casa con pasos medidos, no demasiado rápidos para despertar sospechas. Tomás se quedó en el patio, aparentando estar ocupado, revisando las ruedas de su carreta. Los jinetes eran desconocidos. Uno era un hombre corpulento, de unos 40 años, con cicatrices en el rostro y ropa de viaje polvoriento. El otro era más joven, nervioso, con ojos que se movían constantemente. Cazarrecompensas. Tomás los reconoció por lo que eran inmediatamente. «Buenos días», saludó el más corpulento sin desmontar. «Buscamos a alguien, una mujer». Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Era el cartel de Elena. «La han visto por estos lares». Tomás tomó el papel con manos que no temblaban, estudiándolo como si fuera la primera vez que lo veía. «No puedo decir que sí», mintió con la facilidad que sorprendía hasta a él mismo. «Pero hay muchas granjas en el valle. Podrían preguntar en otros lugares». El joven cazarrecompensas observaba la casa con interés. «¿Vive solo aquí?» «Con mi prima. Enviudó recientemente y vino a ayudarme». «¿Su prima?» El hombre corpulento intercambió una mirada con su compañero. «¿Podríamos verla?» El corazón de Tomás se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. «Por supuesto. Elena, ¿puedes traer agua para nuestros visitantes?» La puerta de la casa se abrió y Elena salió con un jarro de agua fresca y 2 tazas de metal. Llevaba su vestido más raído. El pañuelo cubría completamente su cabello y sus manos mostraban las marcas del trabajo duro. Mantuvo los ojos bajos, como correspondía a una viuda recatada. «Señores», saludó con voz suave, ofreciendo el agua. Los cazarrecompensas la estudiaron con atención que hizo que la sangre de Tomás hirviera. El más corpulento comparó su rostro con el dibujo del cartel, entornando los ojos. «¿De dónde dijiste que venías?» «San Vicente, señor», respondió Elena sin levantar la vista. «Mi esposo trabajaba en las minas». El hombre bebió lentamente, sin dejar de observarla. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Casi 2 meses, señor. Y la mujer que buscamos desapareció hace 4 semanas». El cazarrecompensas devolvió la taza. Interesante coincidencia. Tomás dio un paso adelante, interponiéndose sutilmente entre Elena y los jinetes. «No hay coincidencia. Mi prima llegó mucho antes de que esa mujer desapareciera. Varios vecinos pueden confirmarlo. Era una mentira audaz. Los vecinos habían visto a Elena solo una vez, hacía una semana, pero Tomás apostaba a que estos hombres no harían verificaciones exhaustivas en cada granja del valle. El joven cazarrecompensas se inclinó desde su caballo, estudiando a Elena más de cerca. «No se parece mucho al dibujo», comentó finalmente. «La del cartel tiene el cabello largo y se ve más refinada». «Mi prima es una campesina», dijo Tomás con un toque de indignación en su voz. «¿Qué tiene que ver con una institutriz de ciudad?» El hombre corpulento guardó el cartel, pero sus ojos permanecieron calculadores. 500 pesetas es mucha recompensa. Hace que un hombre mire 2 veces a cualquier mujer de la edad correcta. «Miren todo lo que quieran», replicó Tomás, su voz endureciéndose. «Pero mi prima es familia, y no toleraré que la insulten con acusaciones sin fundamento». Hubo un momento de tensión, donde todo podía inclinarse en cualquier dirección. Elena permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el suelo, las manos entrelazadas sobre el delantal. Tomás mantuvo su postura, los hombros cuadrados, la mandíbula apretada. Finalmente, el cazarrecompensas corpulento suspiró y tiró de las riendas de su caballo. «Disculpa la molestia. Tenemos que verificar cada posibilidad». Hizo una pausa.
Pero si ves o escuchas algo sobre esta mujer, hay una oficina en el pueblo donde puedes reportarlo. La familia Velázquez está muy interesada en encontrarla. Lo tendré en cuenta, dijo Tomás secamente. Los jinetes se alejaron por el camino, sus caballos levantando nubes de polvo. Tomás y Elena permanecieron congelados hasta que desaparecieron de vista, y solo entonces Elena soltó el aliento que había estado conteniendo. Sus piernas cedieron y Tomás la atrapó antes de que cayera. «¡Lo logramos!», susurró Elena contra su pecho, temblando. «Nos creyeron». Por ahora, Tomás la sostuvo, sintiendo los latidos frenéticos de su corazón. «Pero Elena, esto demuestra que están buscando activamente. No podemos bajar la guardia». Ella se separó, enderezándose con esfuerzo visible. «Lo sé. Fui tonta al pensar que podríamos tener paz aquí». «No eres tonta. Eres humana». Tomás tocó suavemente su mejilla. «Y tienes derecho a esperar algo mejor». Elena cubrió su mano con la suya, el gesto íntimo y natural. «A veces pienso que sería más fácil entregarme, enfrentar el juicio, aunque sea injusto. Al menos dejarías de arriesgar todo por mí». «No digas eso». La voz de Tomás era feroz. «No te entregarás. Lucharemos, encontraremos una forma de probar tu inocencia». «¿Cómo? No tengo pruebas. Es mi palabra contra la de una familia poderosa». «Entonces conseguiremos pruebas». Tomás no tenía idea de cómo, pero la desesperación en los ojos de Elena exigía promesas, aunque fueran imposibles. «Los documentos que viste, las deudas de juego de Cristóbal, debe haber evidencia en algún lugar. Aunque la hubiera, ¿cómo podríamos obtenerla? No podemos simplemente entrar en la hacienda de los Velázquez». Tomás no tenía respuesta para eso. Permanecieron en silencio, el peso de su situación imposible asentándose sobre ellos como una manta pesada. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Yacía en su catre junto al fuego, mirando las sombras danzar en el techo. En la habitación del fondo, Elena probablemente tampoco dormía. La visita de los cazarrecompensas había sido una llamada de atención brutal. No podían simplemente esconderse para siempre. Eventualmente, alguien sospecharía. Eventualmente, alguien haría las preguntas correctas. Necesitaban un plan. Necesitaban actuar. Pero lo que más necesitaban, se dio cuenta Tomás con sobresalto, era esperanza, y él no sabía dónde encontrarla. Se levantó silenciosamente y salió a la noche fresca. Las estrellas brillaban con intensidad imposible, millones de puntos de luz en la oscuridad infinita. En algún lugar allá arriba, quizás María lo observaba. Quizás lo juzgaba por albergar a una fugitiva, por arriesgar todo lo que habían construido juntos. O quizás lo entendía. Quizás sabía que el corazón tiene sus propias leyes, más fuertes que cualquier código humano, porque Tomás ya no podía negarlo. Se estaba enamorando de Elena Martínez, y eso lo aterrorizaba más que cualquier cazarrecompensas. Julio llegó con un calor sofocante que hacía ondular el aire sobre los campos de trigo. Elena y Tomás trabajaban lado a lado desde el amanecer hasta el anochecer, preparándose para la cosecha. Sus conversaciones se habían vuelto más profundas, más íntimas, compartiendo recuerdos de infancia y sueños abandonados. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un roble antiguo, Elena preguntó algo que había estado rondando su mente. «¿Nunca quisiste tener hijos, tú y María?» Tomás tomó un largo trago de agua antes de responder. «Lo intentamos durante años. María quedó embarazada 2 veces, pero su voz se quebró. Perdió ambos bebés antes del 3er mes. Después de la segunda vez, el médico dijo que sería peligroso intentarlo de nuevo, así que dejamos de soñar con eso». Elena tocó suavemente su brazo. «Lo siento, no debí preguntar». «No, está bien». Tomás la miró. «¿Y tú? ¿Querías tener familia propia alguna vez?» «Siempre. Ser institutriz me daba un propósito, pero no era lo mismo que tener mis propios hijos». Elena sonrió con tristeza. «Ahora parece un sueño imposible. ¿Qué hombre querría a una mujer acusada de ladrona?» «Un hombre inteligente», dijo Tomás con firmeza.
un hombre que viera más allá de las mentiras, que conociera tu verdadero corazón. Sus miradas se encontraron y sostuvieron. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Elena fue la primera en apartar los ojos, ruborizándose. «Deberíamos volver al trabajo», murmuró. Pero esa noche, mientras cenaban, la tensión no resuelta flotaba como humo entre ellos. Sus manos se rozaban al pasar los platos. Sus miradas se encontraban y desviaban con frecuencia creciente. «Elena», comenzó Tomás finalmente, dejando su tenedor. «Necesito decirte algo». Ella levantó la vista, su corazón acelerándose. Pero antes de que pudiera continuar, un golpe fuerte en la puerta los sobresaltó a ambos. Tomás y Elena intercambiaron miradas alarmadas. Eran casi las 9 de la noche. Nadie visitaba a esas horas sin una razón urgente. «Ve a la habitación», susurró Tomás. Por si acaso. Elena obedeció, pero dejó la puerta entreabierta para escuchar. Tomás abrió la puerta principal con precaución. Era el padre Sebastián, el cura del pueblo, empapado en sudor a pesar de la hora tardía. «Tomás, gracias a Dios que estás aquí. Necesito tu ayuda urgentemente». «Padre, ¿qué sucede?» «Es don Felipe Montoya. Su nieta, la pequeña Lucía, se cayó del pajar. Está malherida, y el médico está en otro pueblo atendiendo una emergencia. La madre está desesperada pidiendo a alguien con conocimientos de curación». Tomás vaciló. No podía dejar a Elena sola, pero tampoco podía negarse a ayudar a una niña herida. Elena apareció en el umbral de la habitación. «Yo iré», dijo con voz firme. «Elena, es demasiado arriesgado. Una niña está herida. Mi institutriz me enseñó algo de medicina básica. Puedo ayudar». Su mirada era decidida. «No dejaré que una niña sufra por mi culpa». El padre Sebastián la observó con curiosidad. «¿Tu prima sabe de medicina?» «Aprendió algo en San Vicente», improvisó Tomás rápidamente. «Las mujeres de montaña conocen de hierbas y curaciones». El cura asintió, demasiado preocupado por la emergencia para hacer más preguntas. «Entonces vengan ambos, rápido». Caminaron a través del valle bajo la luz de la luna. La casa de los Montoya estaba iluminada con lámparas, y los gritos de dolor de una niña rasgaban la noche. Elena entró con la confianza de alguien que sabía lo que hacía. Lucía, de apenas 8 años, yacía en una cama con el brazo en un ángulo antinatural. Su madre sollozaba incontrolablemente. «Déjeme ver», dijo Elena con voz calmada acercándose a la niña. «Hola, Lucía. Me llamo Elena. Voy a ayudarte, pero necesito que seas muy valiente». La niña asintió entre lágrimas. Elena examinó el brazo con manos expertas pero gentiles. «Está fracturado, pero no es una ruptura completa. Puedo entablillarlo, pero dolerá cuando lo coloque en posición». Trabajó con precisión, que dejó a Tomás asombrado. Había visto este lado de Elena antes, pero nunca tan plenamente. Era la institutriz educada, la mujer que había estudiado libros de medicina para poder cuidar mejor a sus alumnas. Con ayuda de Tomás para sostener a la niña, Elena realineó el hueso con un movimiento rápido y seguro. Lucía gritó, pero el procedimiento terminó en segundos. Elena entablilló el brazo usando tablillas que pidió a don Felipe y tiras de tela limpia. «Manténgalo inmóvil durante 6 semanas», instruyó a la madre. «Cambien los vendajes si se ensucian. Si hay hinchazón excesiva o fiebre, manden llamar al médico inmediatamente». La señora Montoya tomó las manos de Elena con gratitud desbordante. «Que Dios la bendiga. Salvó a mi niña». Don Felipe, un hombre mayor con barba blanca, estudió a Elena con ojos agudos. «Tienes manos de sanadora. ¿Dónde aprendiste?» «Mi abuela era curandera», mintió Elena. «Me enseñó desde pequeña. Este valle necesita esas habilidades». Don Felipe la miró con respeto. «Si alguna vez necesitas algo, solo tienes que pedirlo». Mientras caminaban de regreso bajo las estrellas, Tomás tomó la mano de Elena. «Fuiste increíble. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, arriesgaste todo por ayudar a una niña que ni conocías».
Eso requiere un tipo especial de valentía. Elena se detuvo, mirándolo bajo la luz de la luna. Tomás, sobre lo que ibas a decir antes. Elena, Tomás buscó las palabras correctas. Sé que esto es complicado. Sé que no tenemos futuro claro. Pero necesito que sepas que estos meses contigo han significado más para mí que todos los años anteriores combinados. Elena sintió lágrimas picando sus ojos. Para mí también. No sé qué va a pasar, no sé cómo termina esta historia, pero sé que quiero estar contigo mientras dure. Elena cerró la distancia entre ellos, y por primera vez, sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, cargado de promesas no dichas y esperanzas frágiles. Cuando se separaron, ambos sonreían a pesar de las lágrimas. Encontraremos una forma, susurró Tomás contra su frente. Lo prometo. No sabían que ese acto de bondad esa noche cambiaría todo, porque don Felipe Montoya no era solo un granjero cualquiera, era el juez retirado del distrito, y tenía conexiones que podían cambiar el destino de Elena. Los días que siguieron al beso fueron diferentes. Elena y Tomás se movían por la granja con una nueva conciencia el uno del otro. Sus manos se buscaban con más frecuencia, sus miradas duraban más tiempo. Por las noches se sentaban más cerca junto al fuego, sus hombros rozándose mientras conversaban en voz baja sobre todo y nada. ¿De qué hablas con tanta seriedad?, preguntó Elena una noche, notando la expresión pensativa de Tomás. Del futuro, de cómo vamos a resolver esto. Tomás, Elena suspiró. No hay solución. Soy una fugitiva. Esa es mi realidad. No acepto eso. Tomás tomó su mano. Tiene que haber una forma de limpiar tu nombre. Antes de que Elena pudiera responder, escucharon el sonido de un caballo acercándose. Era tarde, casi las 10 de la noche. Ambos se tensaron inmediatamente. Tomás abrió la puerta con cautela. Don Felipe Montoya desmontaba de su caballo, una expresión seria en su rostro curtido. «¡Don Felipe!», saludó Tomás, sorprendido. «¿Sucede algo con Lucía?». «La niña está bien, gracias a tu prima». El anciano miró directamente a Elena, quien había aparecido detrás de Tomás. «Pero necesito hablar con ustedes. Dentro, si es posible». El tono no admitía negativas. Elena y Tomás intercambiaron miradas nerviosas antes de invitar al juez a pasar. Don Felipe se sentó a la mesa, rechazando el ofrecimiento de café. Sus ojos, afilados a pesar de su edad, estudiaron a Elena con intensidad que la hizo querer retroceder. «Elena Rivera de San Vicente», dijo finalmente. «Viuda reciente, prima de Tomás». Hizo una pausa deliberada. «Excelente historia. Casi me la creí». El corazón de Elena dejó de latir. «Don Felipe, no sé qué, soy viejo, pero no tonto». El juez sacó algo de su chaqueta. Era el cartel de búsqueda de Elena. «Cuando llegué a casa después de que curaras a mi nieta, algo me molestaba. Tus manos, tu forma de hablar, tu conocimiento, no eran de una campesina de montaña». Tomás se puso de pie, interponiéndose entre Elena y el juez. «Don Felipe, si va a entregarla, al menos escuche su historia primero. Siéntate, muchacho». La voz del anciano era firme, pero no hostil. «Si quisiera entregarla, habría traído al alguacil. Vine solo porque quiero escuchar la verdad». Elena respiró profundamente. No tenía nada que perder. «Mi nombre es Elena Martínez. Trabajaba como institutriz para la familia Velázquez. Fui acusada falsamente de robo para silenciarme después de descubrir que el hijo estaba falsificando documentos para cubrir sus deudas de juego. Durante la siguiente hora, Elena relató toda su historia. Don Felipe escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados bajo su barbilla, sus ojos nunca dejando su rostro. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación como agua espesa. «Los Velázquez», murmuró finalmente el juez. «Conozco a don Rodrigo. Es un hombre honorable, pero débil cuando se trata de su hijo. Y doña Beatriz…» sacudió la cabeza. «Esa mujer protegería a su hijo, aunque el mundo se derrumbara». «¿Nos cree?», preguntó Tomás esperanzado. «Llevo 40 años juzgando personas. Aprendes a distinguir la verdad de la mentira».
Don Felipe miró a Elena. Tú eres muchas cosas, niña, pero ladrona no es una de ellas. Elena sintió lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. ¿Puede ayudarla?, presionó Tomás. Usted tiene influencia, contactos. Estoy retirado, pero sí tengo algunos favores que cobrar. El juez se puso de pie lentamente. Sin embargo, no será fácil. Los Velázquez tienen poder y dinero. Necesitamos pruebas sólidas. Los documentos que vi, dijo Elena rápidamente, pagarés falsificados con la firma de don Rodrigo. Si pudiéramos obtenerlos, están en la biblioteca de la hacienda, terminó don Felipe. Dentro de una propiedad privada. No podemos simplemente entrar y tomarlos. ¿Y si don Rodrigo supiera la verdad?, sugirió Tomás. Si le mostráramos que su hijo lo está defraudando. Don Felipe consideró esto. Es posible. Rodrigo es orgulloso pero justo. Si le presentáramos evidencia convincente. Se detuvo. Pero necesitaríamos más que la palabra de Elena. Necesitaríamos un testigo, alguien de dentro de la casa. Las niñas, susurró Elena. Mercedes, la mayor, es inteligente, observadora. Si pudiera hablar con ella. Demasiado peligroso, objetó Tomás. Si te acercas a la hacienda, te arrestarán inmediatamente. Pero yo puedo acercarme, dijo don Felipe lentamente. Rodrigo y yo fuimos amigos en nuestra juventud. Puedo visitarlo con la excusa de asuntos legales. Tal vez investigar discretamente. Elena se levantó, tomando las manos del anciano. ¿Haría eso por mí? ¿Por qué? Don Felipe sonrió, y por primera vez esa noche, su expresión se suavizó. Porque salvaste a mi nieta sin pensarlo 2 veces, arriesgando tu propia seguridad. Porque veo en tus ojos el mismo fuego que vi en los ojos de mi difunta esposa. El fuego de la justicia. Apretó sus manos. Y porque un mundo donde los poderosos pueden destruir a los inocentes sin consecuencias, no es un mundo donde quiero que crezca Lucía. Después de que don Felipe se fuera con la promesa de investigar discretamente, Elena se derrumbó en los brazos de Tomás. «Es posible», sollozó contra su pecho. «¿Realmente existe una posibilidad?» «Sí», susurró Tomás, besando su cabello. «Finalmente sí». Esa noche durmieron abrazados por primera vez, plenamente vestidos, pero necesitando la cercanía, el consuelo de saber que no estaban solos en esta batalla. La esperanza, tan frágil y preciosa, había regresado a sus vidas, pero la esperanza, como descubrirían pronto, a veces viene acompañada de peligro. 3 días pasaron sin noticias de don Felipe. Elena y Tomás trabajaban con nerviosismo apenas contenido, cada ruido de caballo haciéndolos sobresaltar. La feria anual del pueblo se acercaba, y los vecinos habían insistido en que tanto Tomás como su prima asistieran. «Es demasiado arriesgado», argumentó Tomás por 5ª vez esa mañana. «Pero si no vamos, parecerá sospechoso», rebatió Elena, trenzando su cabello corto. «Ya hemos establecido que soy tu prima. Las ausencias solo generan preguntas». Finalmente, Tomás cedió. Llegaron al pueblo al mediodía, cuando la plaza estaba llena de puestos coloridos, música y risas. Elena mantuvo su pañuelo bien ajustado y los ojos bajos, pero no pudo evitar sonreír ante el espectáculo de vida normal que tanto había extrañado. «Tomás», llamó Miguel Ortega, acercándose con su esposa. «Y la prima Elena, qué alegría verlos». La esposa de Miguel, Rosa, tomó el brazo de Elena con familiaridad. «Debes visitar el puesto de bordados. Tienen telas hermosas que te encantarían». Mientras las mujeres se alejaban, Tomás sintió una punzada de inquietud. Pero Rosa era inofensiva, una chismosa alegre que no significaba daño. Dejó que Elena tuviera ese momento de normalidad. Elena caminaba entre los puestos, absorbiendo los colores y sonidos como alguien sediento bebe agua. Entonces lo vio, un puesto de libros. Su corazón dio un vuelco. Entre los volúmenes usados, reconoció varios títulos que había leído a sus alumnas. «Disculpe, señora», llamó una voz infantil. Elena se volvió y su mundo se detuvo. Mercedes Velázquez, de 13 años ahora, la miraba con ojos incrédulos.
Junto a ella estaban sus hermanas menores, Catalina e Isabel, acompañadas de una sirvienta que conversaba distraídamente con el vendedor. «¿Señorita Elena?», susurró Mercedes, sus ojos llenándose de lágrimas. Elena miró alrededor desesperadamente. Nadie más estaba prestando atención. Se agachó rápidamente a la altura de la niña. «Mercedes, no debe reconocerme. Es peligroso. Pero todos dicen que usted robó. Yo sé que no es verdad». Mercedes tomó su mano. «Catalina e Isabel también lo saben. Lloramos cuando se fue». Las lágrimas rodaban ahora por las mejillas de Elena. «Lo siento mucho, mis niñas. Pero deben olvidarme». «No». Isabel, la más pequeña, se había acercado. «Cristóbal mintió. Lo escuchamos hablando con mamá. Dijeron que tenían que deshacerse de usted porque sabía demasiado». Elena sintió que el corazón le saltaba en el pecho. «¿Escuchaste eso? ¿Cuándo?» «La noche que usted desapareció», respondió Catalina. «Estábamos en el pasillo. Cristóbal decía que los documentos estaban a salvo, que nadie creería a una institutriz sobre su palabra». Antes de que Elena pudiera responder, una voz masculina cortó el aire. «¡Ahí está! ¡Es ella!». Elena levantó la vista horrorizada. El hijo de los Velázquez, Cristóbal, estaba a 20 metros, señalándola mientras hablaba con dos hombres armados. Había venido a la feria, y el destino cruel había hecho que se encontraran. «¡Corre, señorita Elena!», urgió Mercedes empujándola. «Nosotras distraeremos». Elena no tuvo tiempo de pensar. Se levantó y corrió entre los puestos, con el corazón martilleando. Detrás de ella, escuchó a Mercedes gritar dramáticamente que se sentía mal, causando confusión, pero los hombres ya la perseguían. «¡Tomás!», gritó Elena, viendo su figura alta cerca de los caballos. Tomás se volvió y comprendió instantáneamente. Corrió hacia ella, interceptándola y empujándola hacia su caballo. «¡Sube!». Elena montó con torpeza mientras Tomás subía detrás de ella. Espoleó al caballo justo cuando los hombres de Cristóbal llegaban, sus manos rozando las piernas de Elena. «¡Deténganlos!», gritó Cristóbal. «500 pesetas para quien los capture». El caballo galopaba por el camino de tierra, con Elena aferrándose a las crines y Tomás guiando con brazos firmes alrededor de ella. Detrás, el sonido de cascos múltiples indicaba que los perseguían. «¿Hacia dónde?», jadeó Elena. «A la casa de don Felipe. Es nuestra única oportunidad». Cabalgaron como si sus vidas dependieran de ello, porque así era. El camino serpenteaba por colinas y valles. Los perseguidores ganaban terreno, sus caballos frescos contra el suyo cansado. Una bala silbó cerca de sus cabezas. «¡Están disparando!», gritó Elena. «¡Agáchate!». Tomás la cubrió con su cuerpo, presionando al caballo por más velocidad. La casa de don Felipe apareció finalmente en la distancia. Tomás gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Don Felipe! ¡Ayuda!». El anciano salió de su casa, evaluó la situación en segundos y gritó algo a sus trabajadores. Cuando Tomás y Elena llegaron al patio, había 5 hombres de don Felipe formando una barrera con herramientas de granja convertidas en armas improvisadas. Los perseguidores frenaron sus caballos abruptamente al ver la resistencia. «Entreguen a la ladrona», exigió uno de los hombres de Cristóbal. «En mi propiedad no hay ladrones», respondió don Felipe con voz de autoridad que no admitía discusión. «Solo hay una joven inocente y un hombre que la protege. Tiene una recompensa sobre su cabeza. Y yo tengo autoridad legal en este distrito, retirado o no». Don Felipe sacó un documento oficial de su chaqueta. «Además, tengo esto, una orden de investigación sobre falsificación de documentos contra Cristóbal Velázquez, emitida esta mañana por el juez del distrito vecino». El silencio fue absoluto. «Díganle a su amo que se presente ante las autoridades en 3 días, o vendré yo a buscarlo». Los hombres intercambiaron miradas inciertas antes de dar media vuelta y galopar de regreso. Elena se deslizó del caballo, sus piernas cediendo. Tomás la atrapó mientras don Felipe se acercaba con una sonrisa triunfante. «Encontré evidencia»,
dijo simplemente, y testigos dispuestos a hablar. La batalla acaba de comenzar, pero ahora luchamos desde una posición de fuerza. Elena lloró de alivio en los brazos de Tomás. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. 3 días después, la sala de audiencias del distrito estaba llena hasta el último asiento. La noticia de que el hijo de los Velázquez sería investigado por falsificación había corrido como pólvora por el valle. Campesinos, comerciantes y aristócratas se apretujaban para presenciar el espectáculo. Elena estaba sentada junto a Tomás, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Don Felipe había insistido en que se presentara públicamente, sin esconderse. «La inocencia no se oculta», había dicho. Don Rodrigo Velázquez entró con su esposa, ambos con rostros pétreos. Detrás venía Cristóbal, pálido, pero desafiante. Cuando sus ojos encontraron a Elena, brillaron con odio puro. El juez Carmona, un hombre severo de 60 años, golpeó su mazo. «Este tribunal investigará las acusaciones de falsificación contra Cristóbal Velázquez y la supuesta culpabilidad de Elena Martínez en el robo de joyas. Don Felipe Montoya, presente su evidencia». Don Felipe se levantó colocando sobre la mesa varios documentos. «Estos son pagarés y contratos bancarios con la firma de don Rodrigo Velázquez, o más bien, falsificaciones de su firma». Señaló a un hombre entre el público. «El señor Gutiérrez, experto en grafología de la ciudad, los ha examinado». El experto se adelantó, explicando con detalle técnico cómo las firmas diferían de las auténticas de don Rodrigo. La presión de la pluma, la inclinación, pequeños detalles que revelaban una imitación hábil pero imperfecta. Don Rodrigo se había puesto de pie, su rostro transformado por la ira y el horror. «¿Cuánto?», exigió mirando a su hijo. «¿Cuánto has perdido en el juego?». Cristóbal desvió la mirada. «Responde a tu padre», ordenó el juez. 20.000 pesetas, murmuró Cristóbal finalmente. Un murmullo de shock recorrió la sala. Era una fortuna que podía arruinar incluso a una familia adinerada. «Y cuando la institutriz lo descubrió», continuó don Felipe, «ideaste un plan para silenciarla. Robaste las joyas de tu propia madre, plantaste evidencia en la habitación de la señorita Martínez y usaste la influencia de tu familia para convertirla en fugitiva». «¡Mentiras!», gritó doña Beatriz. «Mi hijo nunca». «Mamá», una voz clara cortó el aire. Mercedes Velázquez se puso de pie entre el público, con sus hermanas a cada lado. La niña de 13 años caminó hacia el frente con dignidad que desmentía su edad. «Mercedes, siéntate inmediatamente», siseó su madre. «No, mamá, he guardado silencio demasiado tiempo». Mercedes miró al juez. «Escuché a mi hermano y a mi madre hablando la noche que la señorita Elena desapareció. Cristóbal dijo que los documentos estaban a salvo, que nadie creería a una institutriz. Mi madre estuvo de acuerdo en acusarla falsamente». Doña Beatriz se puso lívida. «¿Cómo te atreves? Te inventas historias». «No miente», intervino Catalina, la segunda hija, también poniéndose de pie. «Yo también lo escuché. Y la señorita Elena nunca robó nada. Nos enseñó honestidad, bondad. Ella nos amaba». Isabel, la más pequeña, se aferró a la mano de Mercedes con lágrimas en sus ojos, pero voz firme. «La señorita Elena es buena. Cristóbal es el malo». El silencio en la sala era absoluto. Don Rodrigo se había hundido en su silla, la devastación clara en su rostro. Su hijo lo había traicionado, su esposa había conspirado, y sus propias hijas testificaban en su contra. El juez Carmona se volvió hacia Cristóbal. «¿Tiene algo que decir en su defensa?». Cristóbal miró alrededor de la sala, a su padre destrozado, a su madre aterrada, a sus hermanas valientes, a Elena, quien lo observaba no con odio sino con tristeza. Finalmente, sus hombros se hundieron. «Todo es verdad», admitió con voz quebrada. «Falsifiqué los documentos, robé las joyas de mi madre, planté el arete en la habitación de Elena.
Se cubrió el rostro con las manos. Pensé que nadie lo sabría. Pensé que podía recuperar el dinero con una última apuesta grande. Pero solo perdiste más, dijo el juez con disgusto, y destruiste la vida de una mujer inocente en el proceso. Se volvió hacia Elena. Señorita Martínez, este tribunal la declara completamente inocente de todos los cargos. Más aún, merece una disculpa pública y compensación por el daño sufrido. Elena sintió que las lágrimas finalmente brotaban, lágrimas de alivio tan profundo que casi dolía. Tomás la abrazó mientras el público estallaba en murmullos. Don Rodrigo se acercó lentamente a Elena, envejecido 10 años en una hora. Señorita Martínez, su voz temblaba. No hay palabras suficientes para disculparme. Mi familia la ha dañado terriblemente. Le ofrezco compensación completa. El salario que no recibió, más daños, y si alguna vez necesita referencia a su ayuda, solo necesito que la verdad sea conocida, respondió Elena con dignidad, y que sus hijas sepan que su valentía hoy les salvó el alma. Mercedes corrió hacia Elena, abrazándola con fuerza. Sus hermanas la siguieron, las 4 mujeres llorando juntas. Te extrañamos tanto, sollozó Mercedes. ¿Volverás con nosotros? Elena miró a Tomás, quien esperaba a pocos pasos, y supo su respuesta. Mis queridas niñas, siempre las amaré, pero mi lugar ahora está en otro lado, con alguien que creyó en mí cuando todo parecía perdido. Cristóbal fue escoltado fuera de la sala para enfrentar cargos criminales. Doña Beatriz se fue con la cabeza baja, su reputación destrozada, pero don Rodrigo se quedó el tiempo suficiente para estrechar la mano de Tomás. Cuídala bien, joven. Es una mujer extraordinaria. Lo sé, señor, y lo haré. Mientras salían del tribunal hacia el sol brillante de la tarde, Elena se detuvo en los escalones, respirando profundamente el aire de libertad. Se acabó, susurró con asombro. Realmente se acabó. Tomás la giró para mirarlo, sus ojos brillantes con emoción contenida. No, dijo suavemente, acaba de comenzar. 6 meses habían pasado desde el juicio. El otoño pintaba el valle con tonos dorados y rojizos, y la granja de Tomás había experimentado transformaciones que iban mucho más allá de lo visible. Elena estaba en el huerto, recogiendo las últimas calabazas de la temporada, cuando escuchó el sonido familiar de cascos. Pero ya no sentía miedo. Levantó la vista sonriendo al ver a don Felipe desmontando de su caballo. «Buenos días, Elena», saludó el anciano con calidez. «O debería decir, futura señora Rivera». Elena rió, tocando instintivamente el sencillo anillo de plata en su dedo. «Aún no me acostumbro al sonido de eso». «Pues será mejor que te acostumbres. La boda es en 3 días». Don Felipe le entregó un paquete envuelto en papel marrón, de parte de las niñas Velázquez. Insistieron en que debías tenerlo. Elena abrió el paquete con manos temblorosas. Dentro había un vestido de novia, simple pero hermoso, bordado con flores silvestres. Junto a él, una carta con la escritura cuidadosa de Mercedes. «Querida señorita Elena, bordamos cada flor pensando en usted. Que sea tan feliz como merece. Con amor eterno, Mercedes, Catalina e Isabel». Las lágrimas empañaron su visión. A pesar de todo el dolor, algo hermoso había nacido de aquella terrible experiencia, conexiones más profundas, amor verdadero y la certeza de que la bondad siempre encuentra recompensa. Tomás salió de la casa, limpiándose las manos en un paño. Al ver a don Felipe sonrió ampliamente. «Justo a tiempo. Necesito un consejo sobre los votos matrimoniales». «Los votos deben salir del corazón, muchacho, no de un libro». «Eso dice Elena también». Tomás miró a su prometida con ojos que brillaban de amor. «Pero tengo tanto que decir que temo no encontrar las palabras correctas». «Entonces, dilas simples», sugirió don Felipe con sabiduría. «Las palabras más verdaderas son las más sencillas». El día de la boda llegó con un cielo azul perfecto. La pequeña iglesia del pueblo estaba llena hasta desbordar. Miguel y Rosa Ortega habían decorado los bancos con flores silvestres.
Las niñas Velázquez se sentaban en primera fila junto a su padre, quien había encontrado en el dolor la fortaleza para reconstruir su familia. Elena caminó hacia el altar sin padre que la entregara, pero con don Felipe a su lado, quien había insistido en el honor. Llevaba el vestido bordado por las niñas y flores del campo en su cabello corto, que ahora comenzaba a crecer de nuevo. Tomás la esperaba al frente, vestido con su mejor traje, con una expresión de asombro y gratitud que hacía que su rostro rudo pareciera transformado por la luz. El padre Sebastián sonrió a la pareja. «Tomás Rivera, ¿aceptas a Elena como tu esposa?» «Acepto». La voz de Tomás era firme. «Desde la noche que llegó a mi puerta bajo la tormenta, supe que mi vida había cambiado. Elena me devolvió algo que pensé perdido para siempre, la capacidad de creer en el mañana. Prometo protegerla, amarla y construir un hogar donde ambos podamos ser plenamente nosotros mismos. Elena Martínez, ¿aceptas a Tomás como tu esposo?» «Acepto». Elena apretó las manos de Tomás. «Cuando creí que había perdido todo, este hombre me ofreció no solo refugio, sino dignidad. Me enseñó que la verdadera nobleza no viene de títulos o riqueza, sino de acciones. Prometo amarlo con la misma valentía que él mostró al creer en mí». Cuando se besaron, sellando sus votos, el aplauso fue ensordecedor. Mercedes y sus hermanas lloraban de alegría. Don Felipe sonreía con satisfacción. Incluso algunos de los que inicialmente habían creído los rumores sobre Elena aplaudían ahora, avergonzados de su precipitado juicio. La celebración se extendió hasta la noche en el patio de la granja. Había música, baile y comida abundante que los vecinos habían traído generosamente. Elena bailó con Tomás bajo las estrellas, sus cuerpos moviéndose en perfecta armonía. «Feliz», susurró Tomás contra su oído. «Más de lo que creí posible», respondió Elena. «A veces tengo que pellizcarme para creer que esto es real». «Es real». Tomás la hizo girar. «Y apenas comienza». Cuando los invitados finalmente se fueron y el silencio descendió sobre la granja, Elena y Tomás se sentaron en el porche, mirando el valle que se extendía bajo la luz de la luna. «Hay algo que debo decirte», comenzó Elena, su voz temblando ligeramente. Tomás se volvió hacia ella, preocupado por su tono. «¿Qué sucede?» Elena tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «El médico lo confirmó hace 2 días. Vamos a tener un bebé». Por un momento, Tomás no pudo hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. «¿Un bebé?» Su voz era apenas un susurro maravillado. «¿Estás segura?» «Completamente segura. Para primavera». Elena sonrió a través de sus propias lágrimas. «Sé que no planeamos esto tan pronto, pero es perfecto», interrumpió Tomás, tomando su rostro entre sus manos. «Todo es perfecto. Tú eres perfecta». La besó con ternura infinita, sus manos acariciando suavemente el vientre donde crecía su futuro. «¿Recuerdas aquella noche de tormenta?», preguntó Elena después, apoyándose contra su pecho. «Cada detalle. Tu rostro empapado, tus ojos aterrorizados, tus manos temblorosas. Pensé que moriría esa noche. Estaba segura de que mi vida había terminado». Elena miró las estrellas, pero en cambio, esa fue la noche en que realmente comenzó a vivir. «Para ambos», concordó Tomás. «María me enseñó a amar, pero tú me enseñaste a creer de nuevo, a luchar, a arriesgarlo todo por lo que vale la pena». Se quedaron así, abrazados bajo el cielo estrellado, mientras el futuro se extendía ante ellos lleno de promesas. Un futuro donde una institutriz acusada falsamente se había convertido en una granjera respetada, donde un viudo solitario había encontrado no solo compañía, sino pasión renovada por la vida. Y en primavera, cuando naciera su hijo, contarían la historia de cómo se conocieron. Una noche de tormenta, una súplica desesperada y un hombre que eligió la bondad sobre la prudencia, porque al final esa elección lo había salvado tanto como a ella.
El amor verdadero, descubrieron, no llega en circunstancias perfectas. Llega cuando dos almas rotas encuentran en el otro la pieza que les faltaba. Llega cuando la valentía vence al miedo, cuando la fe supera la duda, cuando la bondad triunfa sobre la crueldad. Y una vez que llega, transforma todo lo que toca. Elena besó a Tomás bajo las estrellas, sabiendo que cada tormenta que habían enfrentado había valido la pena por este momento de paz perfecta. Su historia había comenzado con una pregunta desesperada. ¿Puedo dormir en tu granero esta noche? Y había encontrado su respuesta en las palabras que cambiaron dos destinos. Dormirás en mi cama. Pero más que eso, había encontrado un hogar, un amor, un futuro. Y eso, pensó Elena mientras la luna ascendía sobre el valle, era más de lo que jamás se había atrevido a soñar.